el, el examen, ¿sí? El modelo, digamos, de examen. El ejercicio 2 dice sean las rectas y me da dos rectas, digamos, dos ecuaciones de rectas, la recta R y la recta L, y me pide definir si son paralelas, perpendiculares u oblicuas y explicar por qué. Entonces ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es analizar, o sea, qué elementos de una recta son los que me van a ayudar a mí a identificar desde su ecuación el paralelismo, la perpendicularidad, ¿sí? Entonces, primero en principal, yo, digamos, en esta primera etapa al menos, ¿sí? De ecuación de la recta, en el primer parcial, asumo que las rectas son coplanares, ¿sí? ¿Qué significa que las rectas sean coplanares? Significa que están en el mismo plano, ¿sí? Yo tengo un sistema coordenado, un sistema de referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero, puedo decirte, bueno, esto que está acá, o sea, si lo veo dibujado así, y generalmente cuando le pregunto a los estudiantes de qué se trata, me dicen que es una recta. Y en realidad eso no es una recta, ¿sí? Eso en realidad es una línea. Sería una recta si yo tuviera un sistema de referencia, ¿sí? Yo tengo, le pongo un sistema de referencia y puedo determinar a partir de ese sistema de referencia cuáles son los puntos de la recta, entonces ahí sí es una recta. Si no, es una línea, nada más. ¿Sí? Es importante que se entienda básicamente eso, la diferencia entre las dos cosas. Si bien en una función lineal, el gráfico asociado a una función lineal es una recta, ¿sí? Función lineal significa que digamos, la función lineal tiene esta forma, m por x más b, ¿sí? Es lineal porque las variables x e y están elevadas a la 1. Entonces, que las variables estén elevadas a la 1, lo que nos va a indicar a nosotros es que la relación que vamos a establecer, que viene dada por esta fórmula, va a ser 1 a 1. Entonces va a ser lineal. Para cada elemento de X va a existir un solo elemento de Y con el cual se va a relacionar. Eso es lo que significa que algo sea lineal. Esta ecuación se llama ecuación explícita de la recta y es la ecuación que me determina o me da como dato dos elementos, dos parámetros que yo voy a conocer, dos números reales, que son la pendiente o inclinación de la recta, y esta va a ser la ordenada al origen, ¿sí? Ordenada al origen o en otras funciones se llama término independiente. Se llama término independiente porque no depende de la x, no depende de la variable independiente. Es como un valor fijo, ¿sí? También se llama ordenada al origen, ¿por qué? Porque es la distancia que existe. Acá supongamos que este es mi sistema coordenado y esta es mi recta. Acá está la ordenada al origen. Es la distancia que hay desde el origen o centro de coordenadas a el valor donde el gráfico corta el eje de las ordenadas. Este eje se llama de ordenadas, este eje se llama de abscisas. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el valor de Y depende de los valores que tome X. O sea, X va a poder tomar cualquier valor y para saber cuál es el valor de Y voy a tener que multiplicarlo por este número y sumarle este número para obtener el resultado. Entonces, Y sí o sí va a depender de X. Bien, eso como un repaso general de las funciones y la dependencia de las variables, ¿sí? Este caso es un caso particular de una función polinómica, ¿sí? De grado 1, ¿sí? Pero hay un montón, ¿sí? Hay un montón de funciones polinómicas y en todas pasa lo mismo, ¿sí? Generalmente la X o la letra que yo tome que esté en el eje de las abscisas
¿sí? Va a ser la variable independiente y el resultado de hacer toda esta cuenta va a ser la variable dependiente. ¿Por qué digo esto? Porque después, por ejemplo, en física no existe, o sea, no se toma como variable independiente la X, sino que, por ejemplo, en física la variable independiente es el tiempo, ¿sí? Lo que transcurre libremente es el tiempo y después el resto de las funciones dependen de ese tiempo transcurrido. Bien, entonces, dijimos la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente me va a decir qué inclinación va a tener la recta, ¿sí? Pero yo sí o sí necesito conocer la pendiente y la ordenada al origen para poder decir, esta es la recta de la que estoy hablando. ¿Por qué? Porque si yo solamente conozco la pendiente, esta recta, esta recta, esta recta, esta recta y esta recta y todas las paralelas a esa recta van a tener la misma pendiente. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber puntualmente cuál es la recta que yo necesito, sí o sí necesito conocer un punto más o necesito conocer cuál es la ordenada. ¿Sí? Por ejemplo, si esta es la ordenada de mi recta, entonces la recta es esta. Todas las demás no son porque no tienen esa ordenada al origen. Si yo no tuviera la ordenada al origen, podría necesitar un punto. Todos los puntos tienen coordenadas x, y. Si yo conozco la pendiente y un punto, entonces ya sé que la recta, la única recta es esa, que está ahí, que tiene esta coordenada en X y esta coordenada en Y, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si yo tengo la ecuación explícita de la recta o sé que esta es la ecuación explícita de la recta, sí o sí voy a necesitar, para poder definir exactamente cuál es mi recta, conocer la pendiente y la ordenada, o conocer la pendiente y un punto, y con eso voy a encontrar cuál es la ordenada, o conocer la ordenada y un punto, y con eso voy a averiguar cuál es la pendiente. Pero siempre para escribir la ecuación de una recta, necesito saber cuál es la pendiente y la ordenada al origen, porque el resto se va a escribir en forma genérica de x, y para poder definir de alguna manera todos los puntos que cumplen con esa condición. ¿Sí? O sea, si a mí me dan un punto, listo, ese punto pertenece a mi recta, pero no es el único, hay infinitos puntos en una recta. Entonces, sí o sí, yo tengo que tenerla siempre escrita de esta manera. ¿Sí? Entonces, el ejercicio te dice que la recta R es igual a 1 medio de x más 4 y la recta L es igual a menos 2x menos 2. Entonces, recordemos, si mis rectas son coplanares, ¿sí? Si las rectas son coplanares, o sea que están en el mismo plano, hay dos posiciones relativas muy marcadas. O las rectas pueden ser paralelas o las rectas pueden ser secantes, ¿sí? Secantes significa que se cortan y paralelas o que no se cortan o que todos los puntos coinciden, ¿sí? En el caso de las secantes se van a cortar en un solo punto, ¿sí? Si no se cortan en un solo punto, puede que no se corten nunca o que se corten en todos los puntos. Eso es medio re flashero, re loco, pero es así. Entonces, si son paralelas, existen dos posibilidades según la posición relativa que tengan. Pueden ser paralelas así, que no se corten nunca, que se llaman disyuntas, o pueden ser paralelas coincidentes, ¿sí? Las coincidentes son las que todos los puntos coinciden. Yo en este ejercicio tendría que igualar las rectas Ahora como vamos a ver, para ver. ahora vamos a ver. En el caso de las secantes, ¿sí? Que son las que se cortan, ¿sí? Tenemos las oblicuas, que son así, y las
perpendiculares, que es un caso especial de las oblicuas donde todos los ángulos son iguales. Estas son las perpendiculares. ¿Sí? Esto, digamos, es el repaso de las posiciones relativas de las rectas si son coplanares. O sea, si están en el mismo. Ahora, me encantaría tener tiempo para mostrarte cada caso, pero la realidad es que para analizar si las rectas son paralelas, tengo que mirar las pendientes. La pendiente de, vamos a poner, de la recta R, porque se llama R, tiene que ser igual a la pendiente de la recta, de la otra recta, para decir que son paralelas. ¿Sí? Si además de tener las pendientes iguales, las ordenadas al origen son iguales, estas rectas son coincidentes. ¿Sí? Ahora, si sus pendientes son iguales, pero sus ordenadas al origen son distintas, entonces son paralelas disyuntas. Son paralelas separadas. ¿Sí? Vamos a analizar nuestras pendientes. Primero vamos a identificar la pendiente de la recta R. La pendiente de la recta R, ¿cuánto vale? M de R, vamos a poner, y B de R. M de R, acordémonos que M es el numerito que multiplica a la Un X. medio, un medio. Un medio, muy bien. Y la ordenada al origen es 4. Es el que no depende de X. En el caso de la recta L, en el caso de la recta L, la pendiente es -2 Eh, y la ordenada también es -2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pensar si son paralelas, no son iguales las pendientes, así que queda absolutamente descartado cualquiera de los dos casos. Vamos a ver qué dice el tema para el caso de las secantes. ¿Sí? Las secantes que se cortan pueden ser perpendiculares u oblicuas. Para que sean perpendiculares, la fórmula dice que la multiplicación de las dos pendientes te tiene que dar -1. Si te da -1, son... Justo dio el brillo, ¿no? Sí. Si te da -1, esa multiplicación de las dos pendientes, ya puso el brillo, que es entonces son perpendiculares. multiplicación, ¿no? ¿Cómo, cómo? Es multiplicación. Es multiplicación. M de la primera recta por la pendiente de la segunda recta. Si esa multiplicación te da -1, Menos uno. entonces son Está bien. perpendiculares. Vamos a ver qué pasa con esto. Un medio por -2. Este 2 se cancela con este 2 y te queda más por menos menos, 1 por 1, 1. Nos da. ¿Eso qué quiere decir? Que R es perpendicular a L. Si no te diera -1, entonces son oblicuas. Porque Ujú, ya demostramos que paralelas no son. ¿Se ujú, entiende? ¿Cómo es? Más o menos. ujú. Otra cosa Perfecto. que se observa acá, si yo en lugar de tener las pendientes para hacer la cuenta, no las tengo, me dicen hallar la A perpendicular a la recta tal, ¿sí? Lo que podés observar es lo siguiente, si vos tenés una de las rectas, tenés la pendiente de una de las rectas, para que la otra recta que vos estás buscando sea perpendicular, la tenés que invertir, o sea, el 2 que está abajo va a parar arriba, el 1 que está arriba va a parar abajo y le cambias el signo. O sea, si las pendientes son opuestas, cambiadas de signo, e inversas, cambiada el orden de la fracción, entonces son perpendiculares. Esa también es otra. Y de hecho acá se verifica fácilmente. Dijimos, un medio. Si quiero que sea perpendicular, le cambio el orden y le cambio el signo. Y sí, de hecho la otra era -2. Esa es otra forma de ver si las rectas son perpendiculares. Suponete que acá, en lugar de tener -2, hubiese tenido 2. En ese caso, cuando yo hacía la multiplicación, no me daba -1. Pero además podía observar que si bien estaba invertido el orden, no estaba invertido el signo. Entonces, no iban a ser perpendiculares.
¿Sí? Entonces, de nuevo, como repaso general, para que las rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. Si no son iguales, me fijo si son perpendiculares. Si no son paralelas ni perpendiculares, entonces si son coplanares tienen que ser oblicuas. O como te pregunta acá, creo que dice, creo que le dice directamente secante. No, no dice oblicua, está bien, lo dije bien. No, oblicuas de esa. Y cuando te dice explicar lo indicado, digamos, si vos haces todo esto, lo estás explicando, ¿eh? O podés decir, como sus pendientes multiplicadas me dan -1, entonces eso significa que son perpendiculares. Esa sería una explicación. Si no te hubiera dado perpendicular, podrías haber dicho, como no son paralelas, porque lo demostré, que no son iguales, ni son perpendiculares, entonces son oblicuas. Eso también es una explicación. ¿Sí? Cuando te dice explicar es con tus palabras o hacer una justificación con cuentas, cualquier cosa es explicar. Lo que te pide, cuando te pide que expliques, lo que te está diciendo de alguna manera es demostrame que Y no demostrar. se te ocurrió al azar, que este número que vos pusiste así o esta conclusión no vino por arte de magia. A eso se refiere. Claro. Dice, si se cortan, encontrar la intersección. Ahí está el secreto de lo que dijiste vos recién. Si yo quiero encontrar una intersección entre dos rectas, lo que voy a hacer, lo que quiero en definitiva, es lo siguiente. Por eso yo creo que vos tenías como cierta información, pero como suelta. Por eso, Claro, por eso tenías como incompleto, porque no había terminado de cerrar, de que se junte la información. Yo tengo una recta. Bueno, en este caso son perpendiculares, ¿no? Vamos a hacerla así y vamos a hacerla así para que me quede perpendicular. Las rectas se cortaron en un punto, ¿sí? Se cortan en un punto de coordenadas x, y. Esto lo que quiere decir es que este par x, y de esta recta es el mismo par x, y de esta otra recta. O sea que si vos tenés que y es igual a un medio de x más 4 y la otra y, la otra recta, es -2x menos 2, esta y tiene que ser la misma que esta, porque acá lo estoy diciendo, la y es la misma. Entonces, si esta es igual a esta, entonces esta va a ser igual a esta. Pero eso pasa porque vos estás diciendo, como se cortan, las y son iguales, entonces las x también tienen que ser iguales. Y con claro. esto vos lo que haces es reducir tu expresión que tenía dos incógnitas, ahora tiene una sola. Es una ecuación con una incógnita. Entonces te queda menos junto a las x de un lado, los números del otro. Esto me da 5 medios y este me da -6. El que está multiplicando acá en fracción, ¿sí? O pasa dividiendo o pasa multiplicando al revés. Yo generalmente uso la expresión de usar el inverso multiplicativo, porque me parece que es más simple usar multiplicaciones. X es igual a -12 quintos. X es igual a -12 quintos. Perfecto. Encontraste la X que es común en las dos rectas. Pero ahora tenés que encontrar la Y. O sea que La I. pasa cualquiera de las dos ecuaciones y donde aparece X, la reemplazás por el valor que obtuviste y resolvés la cuenta. Y es igual a -6 quintos más 4 y es igual a 20 menos 6 14 quintos. ¿Sí? Entonces, la solución o el punto de intersección es el punto que tiene coordenada -12 quintos, 14 quintos. Y ahí terminó el ejercicio. Ahí encontraste el punto de intersección entre las dos rectas. ¿Sí? Buenísimo. Sí, Esto es sí. como armar un sistema de ecuaciones también, ¿no? Y Ujú. usar la igualación. Es lo mismo. Y con eso terminas el ejercicio 2. Vamos a aprovechar no importa que nos pasemos, salvo que vos tengas algo que hacer, terminamos La otra.
la sesión completa y te vas, aunque sea con el 3 también sabido. El 4 es función cuadrática, así que por ahí podés mirar los videos que pasé y ver si lo podés Sí, sí resolver y me conozco lo las mandás. funciones cuadráticas, sí, sí. Me lo tratás de resolver y me lo mandás. Y yo te digo si está bien o está mal, y si algo está mal, te digo en qué. ¿Sí? Claro. Ayer hablaba con una chica y la confundí con vos, y le dije cualquier cosa, y me dice, ay, dice, me parecía que no me estabas hablando a mí, me decía. Pobre. Porque yo le Claro, digo, con no, por el tantos tiempo, hijos porque me nosotros imagino no, que te no nos vuelven coincide loca. el tiempo. Y la chica me miraba, me quedaba, ¿viste? Como, bien, dice, resolver la siguiente inecuación con módulo. Menos. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder resolver una inecuación o ecuación, no importa lo que seas, es inecuación porque es una desigualdad, ¿sí? Pero, de todas maneras, la forma de resolver es la misma. Lo primero que tenemos que hacer es despejarla al tal punto que solamente me queden las barras de valor absoluto para resolverlo. ¿Sí? Igual me parece que esto, bueno, salvo que, no importa. Así que, separando en términos, en menos 4 o mejor dicho, sumo 4 miembro a miembro, y me queda Ujú. que el módulo de x menos 2 es mayor que menos 1. ¿Sí? O sea, esto es cierto porque los módulos siempre son positivos. El módulo es la distancia que hay. El módulo, Sí, por sí, sí, ejemplo, el sí. módulo de 2 es 2 porque la distancia que existe al 2 y el módulo de menos 1 es 1 porque la distancia es un lugar. Las Sí, sí, distancias o sí. los módulos Eso son siempre positivos. Así que esto tiene toda la lógica. Bien, yo siempre en esta parte les digo que si ustedes no se acuerdan si es una intersección o si es una unión de conjuntos o de intervalos en realidad, que eso lo dejen para el final. ¿Sí? Lo importante es que cuando vos sacás las barras de valor absoluto o de módulo, te va a quedar la misma expresión sin las barras. Espérate que no me fijo si me da el brillo. No, muy bien. está La bien. misma, y por otro lado, le cambia el signo, le cambia el signo y le cambia el signo acá. O sea, cambia la desigualdad y cambia el signo. ¿Por qué? Porque nosotros por definición sabemos que el módulo de x, si es mayor que a, te va a quedar x mayor o igual que a o x menor o igual que menos a. ¿Sí? O sea, el primero te queda igual y al segundo le cambias la boquita para el otro lado y le cambias el signo. Eso tiene que ver porque nosotros cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, la desigualdad se invierte. Pero entonces, según lo que tenemos acá, que dice que es mayor, deberíamos poner una O. Pero eso si quieren lo vemos al final. Resuelvo esta inecuación, sumo 2 miembro a miembro, y de este lado lo mismo, sumo 2 miembro a miembro. Esto me queda x mayor que 1 y este me queda que x es menor que 3. Entonces voy y lo ubico en una recta y me queda los x mayores que 1 de este lado y los x menores que 3 de este lado. Acá no me coincidió y seguramente tiene que ver porque este número es negativo con la unión. Me coincide con la intersección. ¿Sí? Entonces la solución, vamos a ver si el análisis estuvo bien. La Perdona, solución ¿no? es del 1 al En la 3. segunda, en la segunda ecuación es x menos 2 es menor que menos uno. Acá. Ahí arriba. No, 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 en el que me mostraste ese. Pero fíjate que si yo una de las opciones la pongo igual y a la otra le cambio el orden de la desigualdad y le cambio el signo.
Porque en esta Ah, lo le que hice fue cambiaste el multiplicar signo. por -1. Ah, porque está tapado. Claro, A justo ver, ahí, del... más o menos se ve. Bien, Ajá. Entonces sería 1 ahí. X claro, acá menos es 2, 1. Y que acá es me menor queda que 1. X, y después cuando este que está restando pasa sumando, o sumo dos miembro a miembro, me da el resultado. Vamos a ver si esto que yo acabo de encontrar es la solución. A ver si lo hice bien. Agarro un valor del intervalo y digo, x igual a 2. Veamos si esto es cierto. Voy acá y me queda que el módulo de 0 menos 2 menos 4 es mayor que menos 5. 0 menos 2 es menos 2, el módulo es 2, menos 4 mayor que menos 5, y es cierto que menos 2 es más grande que menos 5, porque para saber si un número está, es más grande que el otro, siempre tengo que mirarlo en la recta numérica. El que esté Lo más del a la cero. derecha siempre va a ser el más grande. En mi caso, está el menos 2 acá y el menos 5 acá. Este va a ser más grande que este que está acá. Y esto es verdadero. Entonces, la solución que encontré es verdadera. Por eso les digo, si yo de entrada no puedo plantear esta O esta I, dependiendo qué expresión tenga, lo pongo al final. ¿Sí? Si yo hubiese puesto la Buenísimo. unión, me hubiese quedado eh, los X. Ah, acá estoy pensando que lo hice al revés. Los X mayores que uno para aquel lado. No, también lo hice bien. Los mayores que uno, los menores. Si hubiese puesto la unión, me hubiesen quedado todos los números reales. Veamos si es cierto. Ponele 7. 7, 5, 2. Bien. A ver qué otro número. Sí, en realidad son todos los números reales. No, tiene que ser la unión. Tiene que ser la unión de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué la unión? Porque cualquier número que vos pongas acá, a ver, si pongo el 0, ya me dio que sí. Si pongo el 1, siempre va a ser mayor. Cualquier número va a ser mayor. A ver, pensemos de nuevo. Si yo pongo la unión acá, lo que yo tendría que ver, resultados son los X mayores que 1 están de este lado. Todos. Los X menores que 3 son estos que están acá. La unión me Ujú. da todos los números reales. O sea, la unión de los dos intervalos me da todo. Veamos si es cierto. Elijo un número, no sé, el que se te ocurra, ponele 100. 100 menos 2 es 98. El módulo de 98 es positivo. Si le saco 4, me va a seguir quedando positivo, que es más grande que menos 5. Elijo un número negativo, no sé, el menos 3. Menos 3 menos 5, menos 2 es menos 5. El módulo de menos 5 es 5, pero 5 menos 4 es 1, y 1 también es mayor que 5. Cualquier número que yo ponga acá adentro me va a dar siempre positivo, y cuando le reste a menos 4 nunca va a ser más chico que menos 5. Entonces, está bien, seguía el criterio de la unión y el resultado de esa unión me da todos los números reales. Cualquier número que vos pongas Ujú. acá va a cumplir con esta condición. ¿Sí? Genial, sí, sí. Ok. Bueno, entonces después te queda